Y antes de buscar en Esther capítulo 3, quiero leerles un texto que nos leyó Antonio en el Salmo. Y este versículo tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. El título del mensaje en esta mañana es Mardoqueo, varón de Dios. Mardoqueo, varón de Dios. Y este texto realmente llevo varios días sin poder quitar este versículo de mi corazón, pues ya está. Llevamos 2 meses sin parar en Santiago. Un domingo que estemos con otro tema no pasa nada, ¿no? Y sé que, bueno, el Señor me ha bendecido a mí mucho y sé que también nos va a bendecir a través de este mensaje. Mardoqueo, varón de Dios. Fijaos una vez más en el texto que leímos a finales del Salmo 60, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar hoy en este. Salmo 60, 11 y 12. Danos socorro contra el enemigo. El enemigo que vamos a ver hoy era un agagüeo. Danos socorro contra el enemigo, porque van a la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas. Léase en Dios, Esther y Mardoqueo harán proezas. Él hollará, o mejor dicho, la luz de Esther, Él ahorcará a nuestros enemigos. Este texto se aplica perfectamente a lo que vamos a leer hoy. Así que acompáñame por favor al libro de Esther. Y vamos a fijarnos en el capítulo. Solamente tenemos 2 versículos hoy, pero hay mucho que comentar aquí. ¿Ok? Esther 3. Y vamos a dividir el texto en 4 puntos. ¿Ok? Esther 3, 1 al 2, y luego os compartir. Bueno, primeramente una breve introducción y luego 4 puntos. Esther 3, 1 al 2. Dice la palabra. Después de estas cosas, el rey Asuero, él era el rey del imperio persa, engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agagüeo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, un varón de Dios, ni se arrodillaba ni se humillaba. Una pequeña introducción y luego arrancaré con el bosquejo. El texto aquí empieza hablando de después. Después de estas cosas. Y la pregunta es, ¿después de qué cosas? Las cosas que salen justo a finales del capítulo anterior. Y si nos fijamos justo a finales del capítulo 2, Mardoqueo, un varón de Dios, que está sirviendo a la puerta de la casa real, él se entera de un complot contra la vida del rey. Él se entera del complot, denuncia esa conspiración, hablando con Esther. Esther habla con su esposo el rey, y luego la vida del rey es salvada. Mardoqueo desde luego cae en el favor del rey. ¿Podemos leer esto? Los últimos versículos del capítulo 2, Esther 2, 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey de Asuero. ¿Qué quiere decir esto? Poner mano en el rey. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quería matarlo? Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, que era su prima. Y Esther lo dijo al rey Asuero en el nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto, fue hallado cierto, y por tanto los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. La palabra que está acompañándome en estos meses es la palabra providencia. Providencia, providencia, providencia. Cuando tú lees el libro de Esther, no vas a leer el nombre de Yahvé, no vas a toparte con el nombre de Elohim en ningún versículo, pero sí vas a ver el dedo de Yahvé y la mano de Elohim en todo el libro. El libro de Esther es providencia pura y dura. Todo lo que sucede es providencial. Y fijaos, aquí Mardoqueo, sin esforzarse, sin sudar, sin hacer nada, se entera de un complot contra la vida del rey. Y este hallazgo, este descubrimiento va a acabar salvando al pueblo judío más adelante en el libro de Esther. No fue por casualidad que Mardoqueo se enterase de aquella conspiración. El Dios de la providencia ya
estaba operando, moviéndose antes del engrandecimiento del enemigo llamado Amán. Esto nos lleva pues a nuestro tercer capítulo en esta mañana y tengo 4 puntos. Punto 1, Amán. Amán, con un acento sobre la segunda A, Amán. Número 2, la gente. 1, Amán. 2, la gente. 3, el rey. ¿Cómo se llama el rey en aquel entonces? Asuero. Y número 4, Mardoqueo. Mardoqueo. Repito, número 1, Amán. 2, la gente. 3, el rey. Y 4, Mardoqueo. Empecemos con el versículo 1. Esther 3, 1. Después de estas cosas, es decir, después de Mardoqueo enterarse del complot, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, y en un momento os hablaré sobre su identidad, pero voy a saltar aquí unas palabras. Lo engrandeció y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Okay. El rey Asuero engrandeció a Amán, lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Aquí tenemos 3 expresiones que hablan de grandeza, engrandecimiento. 1, engrandeció. 2, honró. 3, puso su silla sobre todos. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Amán fue exaltado? ¿Cómo es que Asuero decidió levantar a este Agagüeo para que estuviera a su diestra? No lo sabemos. Pero sí sabemos que hay un Dios que está en control de la providencia. Y providencialmente, no necesitamos entenderlo todo, no necesitamos saberlo todo, pero sí debemos entender que detrás de esta exaltación del enemigo, Dios está obrando. Siempre está obrando. Pero en su exaltación mundana, Dios está preparando todo para la salvación de su pueblo y la destrucción de su enemigo. Dios está exaltando a Amán, como hizo con Faraón. Con este fin te he levantado para mostrar en ti mi poder. Dios levanta a sus hijos para su alabanza. Dios levanta a sus enemigos para su alabanza. Cuando Amán está siendo exaltado, en realidad es el comienzo de su humillación eterna. Es el comienzo de su condenación. Él se va a gloriar en su grandeza, pero el Señor humillará al siervo de las tinieblas. Y veremos otros episodios de esta supuesta exaltación de Amán a lo largo del libro. Un ejemplo, si os acordáis de cuando el rey le pregunta a Amán, porque era su brazo derecho, él le pregunta a Amán, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán, ya que es el amiguito del rey, cuando el rey le pregunta a Amán, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Amán piensa que el rey está pensando en honrarle a Amán. Entonces, ¿qué dice Amán? ¡Qué bien! Él dice, rey, pues lo que yo haría con este hombre sería vestirlo del ropaje real, le pondría la corona real en su cabeza, le montaría en el caballo del rey y que vayan delante de él pregonando a todos en la ciudad de Susa, diciendo, este es el hombre en quien el rey tiene contentamiento. Y ahí está Amán pensando, wow, feliz Navidad, Amán, feliz Año Nuevo, feliz cumpleaños. Y de repente, en su exaltación, el rey le dice, wow, me parece genial. Ve y haz justamente esto con Mardoqueo el judío. Exaltación, humillación. Otro ejemplo. Esther invita al rey a un banquete. Y todo muy bien. Y solamente invita a una persona más. Y esta persona, providencialmente, se llamaba Amán. Y ahí Esther dice, bueno, rey, si este es su agrado, mañana hago otro banquete, usted puede estar conmigo, por favor que Amán también esté con nosotros. Y Amán, wow, él está contento, yo soy importante. De hecho, tan feliz se puso el tío que cuando regresa a casa, convoca a todos sus seres queridos de la familia, sus amigos, y empieza a decirles, wow, Esther la reina me invita a cenar, a preparar un gran banquete para mí y para el rey. Poco sabía él que al presentarse en el banquete
al siguiente día, este banquete era su muerte. Porque ahí Esther iba a decirle al rey, el hombre que quiere erradicar a mi pueblo es este sinvergüenza aquí que está cenando con nosotros y él es ahorcado. ¿Os dais cuenta? Sí, exaltación, exaltación, pero la exaltación del hijo del diablo en este mundo es temporal. Es temporal. Amán tiene sus días contados. Y ahí está la locura a veces de nosotros como pueblo de Dios. A veces tenemos envidia a la gente del mundo porque tiene más que nosotros. Mejores móviles, mejores coches, casas más grandes. Y entramos en envidia. Hermano, por favor, piensa a la luz de la eternidad. Amán puede ser exaltado, pero esta exaltación es por muy poquito tiempo. Los más ricos del mundo no temen al Señor. Elon Musk, el hombre más adinerado del mundo, no teme al Señor, pero no debemos tenerle envidia a él, ni a ningún incrédulo, ni tampoco a los creyentes. Es que él fue engrandecido por Asuero, pero Dios estaba llevando a cabo su propósito. Tengamos presente pues este versículo del Señor Jesús. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? O según nuestro texto, si ganare todo el imperio persa y perdiere su alma. Marcos 8:36. Lo importante es estar en paz con Dios mediante el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia que Jesucristo se encarnó y murió en la cruz por los pecadores. Resucitó literalmente al tercer día y todos aquellos que creen en Él, arrepintiéndose de su pecado, son salvos. Reciben el perdón del pecado y el don de la vida eterna. Y hoy este evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí en esta misma reunión la gente puede ser salva mediante la fe en este evangelio. Es que tenemos aquí el engrandecimiento de Amán. ¿Y quién es este hombre? Pues ahora la identidad de él. Esther 3:1 dice que él era hijo de Amedata, ¿ok? Hermana embarazada. Si estás pensando en un buen nombre para tu hijito, Amedata o Agagüeo también, ¿no? Es una buena segunda opción. Los Agagüeos, según casi todos los comentaristas bíblicos, eran descendientes directos de los amalecitas. Y aquel pueblo sale condenado por Dios en Deuteronomio capítulo 25. Y voy a leeros 2 o 3 versículos aquí, donde Dios habla sobre ese pueblo. Deuteronomio 25. Versículo 17, el Señor dice a Israel lo siguiente. Acuérdate de lo que hizo Amalek, el padre de los amalecitas, contigo en el camino cuando salís de Egipto. De cómo él te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y él no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo y no lo olvides. Aquí Dios dice que los israelitas tenían el deber de erradicar a los amalecitas, porque los amalecitas de forma muy cruel y salvaje atacaron a los israelitas cuando recién habían salido de Egipto, pasando por el Mar Rojo. Tenían hambre, tenían sed, estaban agotados y aún así Amalek atacó a los israelitas. Y yo sé que todos vosotros conocéis de esta batalla, porque es la batalla cuando Moisés, mientras él alzaba la mano, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba la mano por cansancio, prevalecía Amalek. Eso está en Éxodo 17:11. Es esta batalla que Dios está nombrando en Deuteronomio 25. ¿Y qué hicieron? Pues Aarón y Hur, dos líderes del pueblo, levantaron las manos de Moisés, colocando ambos brazos en una especie de piedra, y así Israel prevaleció en la batalla. Y justo a finales de la batalla, Dios dice en Éxodo 17, último versículo 16, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Así que Dios dice, Israel, tienes que acabar con los amalecitas, tienes que acabar con los agagüeos. Y ahora vamos a pensar en un rey muy rebelde. Su nombre era Saúl. Saúl conocía la palabra de Dios,
Saúl está reinando a partir de 1 de Samuel en adelante, por tanto él conoce el Pentateuco, él conoce el libro de Éxodo, él sabe lo que hicieron los amalecitas cuando salieron los israelitas de Egipto, él sabe lo que Dios había dicho en Deuteronomio 25, borrarás el nombre de Amalek de entre los israelitas. Y sin embargo, cuando Dios le da la victoria a Saúl en una batalla contra los amalecitas, en 1 de Samuel 15, en vez de erradicar a los amalecitas y acabar con su rey, ¿qué hizo Saúl? Le perdona la vida al rey y no solamente guardó al rey, también para sí mismo guardó ¿qué? Lo mejor de las posesiones de los amalecitas. Las ovejas más gorditas, las vacas también, para comerlas. Él no obedeció la palabra de Dios. Y por tanto el profeta Samuel llega a Saúl, le rasca los vestidos y le dice en el nombre del Señor. Estoy citando 1 de Samuel 15, 28. El Señor ha rascado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado un prójimo mejor que tú. ¿Por qué? Porque Saúl conoció la palabra. Él sabía muy bien lo que como rey de Israel tendría que haber hecho. Él tiene que matar a los amalecitas, no lo hace. Dios dice, ok, voy a levantar otro rey, un prójimo mejor que tú. Y no hace falta deciros que aquel prójimo mejor que Saúl se llama David. Excelente. Aquí tenemos en nuestro texto de Esther el enemigo encarnado. Aquí está Satanás personificado. Amán es la encarnación de la maldad, de la enemistad, el hombre que odia al pueblo del Señor. Y en numerosas ocasiones en el libro de Esther leerás esta cláusula. Amán, enemigo de los judíos. Amán, enemigo de los judíos. Hasta aquí la primera parte del mensaje sobre Amán. Ahora segundo punto, la gente. ¿Qué hace la gente? Ahora versículo 2 de nuestro texto. Esther 3, versículo 2. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Una vez más, el rey engrandece a Amán, le da honra y gloria, autoridad. Todos los súbditos se ponen a reverenciar a este hijo del diablo llamado Amán. Que Amán representa al diablo, al enemigo, Satanás, a la antigua serpiente. Y aquí tenemos a los siervos que representan la influencia del mundo, la seducción del mundo. Satanás impone su voluntad en este mundo a través de sus súbditos, o mejor dicho, a través de sus esclavos. Siguen la voluntad de su amo en ceguera. Y aquí es lo que vemos aquí. El mundo empieza a reverenciar, a inclinarse, a arrodillarse ante un siervo de Satanás. Y hasta el día de hoy, todo el mundo está dividido en dos grupos. El mundo no se trata de ser británico o no británico, español no español. No se trata de ser blanco o negro, hombre y mujer. Todo el mundo está dividido en dos grupos fundamentales. Los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Los hijos de Dios, los hijos del diablo. Aquellos que tienen la marca de la bestia, aquellos que tienen la marca, el sello del cordero. O somos del reino de Dios o somos de las tinieblas. No hay un tercer reino. No hay un reinado interino. O de Dios o de Satanás. No hay otro reino. Amán entonces y el mundo están bajo el poder de la oscuridad. Y aquí, hermanos, tenemos una gran lucha como cristianos. Porque cuando todo el mundo está arrodillándose ante Amán, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Qué difícil es ir contra corriente. Cuando vemos que toda la sociedad está siguiendo el pecado y celebrando el pecado, es muy difícil no hacer exactamente lo mismo. Os pongo un ejemplo, ¿no? Vemos en España como, incluso en Europa, todo el tema de la ideología de género, hasta los padres que están en los colegios de nuestros niños, siguiendo estas abominaciones. Y somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, creemos en el diseño divino, creemos lo que Dios hizo en Génesis 1 y 2, y nos resulta a veces difícil levantar la voz
Porque todo el mundo está arrodillándose ante un nuevo becerro de oro, un becerro arcoíris, ¿verdad? Y como creyentes nos da vergüenza defender la causa del Señor. O sea, poneos, hermanos, en el lugar aquí de Mardoqueo. Todos están reverenciando, inclinándose, arrodillándose ante este siervo de las tinieblas. Y Mardoqueo, lo difícil que habría sido no hacer exactamente lo mismo. Nico nos recordó esta mañana en su devocional que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado. Y lo que pasa es que en el mundo, la gente vive en el antiguo mundo, la gente vive según el viejo hombre, pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Y por tanto tenemos un poder mayor en nosotros que el que está en el mundo. Y debemos, hermanos, ser valientes, tener de nuevo y no aceptar las ideologías de este mundo. Y claro, vas a sufrir. Porque si tú no sigues el rollo de ahí fuera en la calle, te van a tachar de religioso, fanático, dinosaurio de la edad de piedra, que no tienes amor. Te van a llamar, etiquetar de todo. Bueno, gracias a Dios vivimos en un país democrático, donde no creo que en nuestra generación al menos nos quiten la vida por profesar fe en Cristo, pero sí vamos a sufrir rechazo social por ir contra corriente. Hay que entonces ver aquí la valentía de Mardoqueo, una valentía concedida por el Espíritu Santo. Como cristianos, pues, no debemos hacer lo que el mundo hace. No debemos hacer lo que el mundo hace. Debemos hacer lo que Dios exige. Y también a la inversa, al revés. No solamente no debemos hacer lo que hace el mundo, sí debemos hacer lo que el mundo no hace. ¿Verdad? Por ejemplo, hoy en Almería, 200,000 habitantes. ¿Cuántas personas en esta mañana se están congregando? Poquísimas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ser como el mundo? ¿Quedarnos en casa el día domingo? ¿Dedicarnos a las redes sociales? ¿Hacer lo que sea? No. Vamos a hacer lo que Dios manda. No vamos a seguir el ejemplo del mundo. Así que no vamos a seguir el modelo del mundo, pero tampoco nosotros, cuando vemos lo que el mundo no hace, nosotros sí lo vamos a hacer. El mundo no quiere orar, nosotros vamos a orar. El mundo no tiene interés en la Biblia, nosotros vamos a leerla, obedecerla y creerla. El mundo no quiere vivir en santidad. Nosotros, por la gracia de Dios, sí vamos a vivir en santidad. Nosotros haremos lo que el mundo no hace. Y si no vivimos de una forma distinta al mundo, tenemos que preguntarnos si somos salvos, si somos del Señor. Una persona llamándose cristiana, ¿no? Nunca se congrega, no ora la Biblia, no tiene comunión espiritual con nadie. Esta persona no conoce a Dios, se está engañando a sí mismo. Es que, amados, como cristianos, debemos, uno, no hacer lo que el mundo hace, y dos, debemos hacer lo que el mundo no hace. Por ejemplo, en tu lugar de trabajo, me imagino que los trabajadores serán, ¿verdad? Muchas veces mentirosos, perezosos, corruptos. Sí van al ojo. Si el jefe está en la empresa, sí, trabajan, se esfuerzan. Pero en cuanto el jefe se va, ya sabe, no hace nada. Pero tú y yo debemos ahí marcar la diferencia, ser sal, ser luz, ser buenos trabajadores, brillar con la gloria de Dios y hacer lo que el mundo no hace. Y de nuevo, si tú vas ahí contra corriente, te van a mirar mal, te van a fastidiar la vida. Pero debes determinar en tu corazón a quién vas a servir. ¿Servirás al Señor o servirás al hombre? Y al fin y al cabo, ¿para qué quieres el aplauso del mundo? ¿Os acordáis del texto que antes leí? ¿De qué te sirve? Si ganares todo el mundo y el puesto más elevado en tu empresa, pero llegares a perder tu alma. No te inclines ante Amán. No hagas lo mismo que los agagüeos. No sigas el patrón de los mundanos. Estamos en una lucha, así que debemos luchar, uno, contra Satanás y número dos, contra el mundo. Ahora, en tercer lugar, el rey. Y seguimos aquí en el versículo 2 de nuestro texto, el rey Asuero. Versículo 2 dice, porque así se lo había mandado el rey. Aquí el autor nos está diciendo la razón por la que todos están arrodillándose ante este varón Amán. Porque el rey se lo había mandado. No es que los persas, no es que amaran a Amán. No es que realmente reverenciaran a Amán en su corazón. Pero, ya que temían la muerte, se vieron obligados a arrodillarse. Porque están pensando, el rey
emite un edicto, ¿verdad? El rey de España puede emitir un edicto, el rey del Reino Unido, Carlos III, puede emitir un edicto, pero bueno, hoy día tiene poco peso. Pero cuando tú vivías en la época esa, el imperio persa, el rey emite un edicto y tú no haces caso a este edicto, ¿sabes lo que te esperaba? La muerte. O te iba a quitar la cabeza, ahorcar, quemar vivo, tú estabas acabado. Es que aquí tenemos un edicto de parte del rey y la gente entonces a la hora de postrarse ante Amán no está pensando en la gloria de Amán, está pensando en su propia comodidad, en su propio bienestar, en su propia supervivencia. Están pensando lógicamente, si no me arrodillo ante este hombre, el rey me quitará la cabeza. Entonces hacen lo que hacen por temor. Pero tú y yo somos cristianos, ya no tememos la muerte. Porque el que es soberano sobre la vida y sobre la muerte, el que tiene las llaves del Hades, se llama Jesucristo. Si el mundo nos rechaza y Satanás se pone furioso, estamos en paz. Porque el Señor está en el trono y si estamos en paz con Él, todo está bien. No necesitamos caerle bien a nadie. Lo importante es que Dios vaya con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como decía John Knox, uno con Dios es mayoría. No podemos perder. Sí, sufriremos en este mundo, pero la victoria está en el Espíritu. Es que, amados, no temamos al hombre, no temamos a Amán, no temamos a los persas que están arrodillándose, no temamos al rey. Ahora aquí hay una cuestión muy polémica. Mardoqueo está desobedeciendo un decreto real. Y nosotros somos cristianos. Y os voy a leer un par de textos que el Espíritu Santo inspiró. ¿Cómo podemos reconciliar estos dos textos que voy a leeros con la desobediencia civil de Mardoqueo? Primer texto, Romanos 13:1, que conocéis. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué hacemos con Mardoqueo? ¿Cómo reconciliamos sus acciones con Romanos capítulo 13? Otro pasaje escrito por Pedro. Y estos textos que estoy leyendo, por cierto, fueron redactados en los días del Imperio Romano, con un déspota, un dictador en el trono. No fueron escritos en democracias contemporáneas. Pedro dice, 1 de Pedro capítulo 2, verso 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por el rey enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. O podría modificar este texto para que encaje con nuestra lectura de hoy en el Esther. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey Asuero como a superior. Ok, amados. Dios dice en la palabra de Dios que nuestro deber es someternos ante las autoridades civiles. Pero yo no estoy de acuerdo con el partido que está a cargo. Sométete a las autoridades. Pero mi jefe es un pesado. Sométete a tu jefe. Es la palabra de Dios. Bueno, pastor, ¿cómo podemos explicar lo de Mardoqueo? Bueno, yo sé que es una cuestión muy compleja, pero cuando obedecemos a las autoridades, no es obediencia ciega. Tú obedeces a las autoridades siempre y cuando no te obliguen a violar la palabra del Señor. Sé que esto puede sonar un poco controvertido, pero voy a daros algunos ejemplos bíblicos desde el principio. Si tu marido te dice, esposa mía, miente en esta declaración, no, tu deber es guardar la verdad, andar en verdad. Porque el Señor de tu casa es Dios.
¿verdad? Si el pastor te anima a pecar, si el jefe te obliga a pecar, si tu presidente te obliga a pecar, no debes obedecer. Pero en tal caso, hermano, la desobediencia ya no es desobediencia, es obediencia. Porque tú estás obedeciendo al Creador. Y el que está mal es el gobernante o el dirigente. Voy a compartiros 4 o 5 ejemplos de este principio en la Biblia para que veáis que no es algo inventado por el hermano Pastor Will. Ejemplo número 1, Éxodo capítulo 1. El último párrafo del capítulo nos habla sobre una estrategia política diabólica. El emperador de Egipto, conocido como el faraón, proclamó un edicto diciendo que tenían que ser ejecutados todos los niños hebreos, menores de 2 añitos, tienen que matar a todos, aniquilación completa. Y sin embargo hubo 2 damas que temían al Señor. Y ellas, en vez de hacer caso al edicto de Faraón, decidieron salvar la vida a los peques hebreos. Y la escritura nos dice, sus nombres son Cifra y Fua, la escritura nos dice que por su desobediencia que Dios bendijo y prosperó sus casas. Vamos a ver, ¿cómo puede Dios bendecir a 2 mujeres que están desobedeciendo un mandato regio? Porque estas hermanas en realidad no están desobedeciendo, están obedeciendo al Rey de Reyes. Están siendo mujeres fieles, entregadas al Señor. Faraón no tendría que haber exigido muerte a nivel nacional. Por tanto, es lícito que el creyente desobedezca mandatos pecaminosos. Otro ejemplo, tengo 2 aquí del libro de Daniel, capítulo 3 en primer lugar. Nabucodonosor levanta la gran estatua de oro y exige que todos los súbditos adoren, se postren ante la estatua. Tú eres un cristiano, vives en la época de Nabucodonosor, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a adorar a la estatua? Si el vecino lo está haciendo, si el vecino lo está haciendo, si el suegro, la suegra también lo están haciendo, si toda la familia está adorando la estatua, ¿qué vas a hacer? Claro, sería muy fácil decirle al Señor en oración, oh Señor, bueno, Señor, son 5 o 10 segundos. Nadie me va a ver, nadie va a enterarse de nada, Señor. Tú ves mi corazón, Padre. Tú sabes que en el fondo de mi alma yo no quiero adorar esta estatua. Así que, Señor, yo sé que estoy perdonado y ahora voy a inclinarme contando con tu bendición, Señor. No, así no actúa un hijo de Dios. El hijo de Dios se mantiene en pie. Y 3 hombres hebreos que no se arrodillaron fueron lanzados al horno de fuego. Qué triste. Pero la tristeza se convirtió en alegría, porque en aquel horno de fuego apareció un 4º hombre, el ángel del Señor, el Señor Jesucristo, y así aprendemos que incluso en la aflicción Dios siempre sostiene a sus fieles, siempre anda con su pueblo. Y como leemos de los testimonios de cristianos martirizados en nuestra generación, están conscientes de una presencia palpable del Señor, un gozo en el Espíritu. Incluso vemos esto en la iglesia del primer siglo. Los mártires lanzados a los leones iban cantando himnos, alabanza y gloria al Señor. Daniel 3, desobedecieron a Nabucodonosor, pero obedecieron al Señor. Y poco después, en el mismo libro de Daniel, le toca al protagonista del libro pasar por otro edicto injusto. ¿Os acordáis? Esta vez es el rey Darío. Y Darío dice, en los próximos 30 días, nadie en mi imperio puede dirigir una sola oración a otro ser que no sea un servidor. Daniel se entera del edicto. Madre mía, si oro a Dios, me van a quitar la vida. ¿Y qué hace el hermano? Empieza a orar a Darío para que le bien a la sociedad. No. Él abre sus ventanas. Que todo el mundo lo vea, Que quede bien claro a todos. Yo adoro al Dios de Israel. Y se pone a orar al Señor de los ejércitos. Y tristemente, fue lanzado al foso de leones. Pero la tristeza
se convirtió en alegría. Porque el Señor envió su ángel para proteger a Daniel y fue rescatado y exaltado en el imperio. Daniel desobedeció un mandato pecaminoso y fue exaltado por el Señor. Y luego, yo sé que solamente he dado ejemplos del Antiguo Testamento, pero también puedo nombraros uno o dos casos del Nuevo también. Jesús nace, Herodes quiere matarlo porque no quiere que haya ningún usurpador del trono, él solamente quiere ser rey. Y él envía a los magos a Belén para que le digan la ubicación del niño. Es que, id a Belén, luego regresad para acá, me decís dónde puedo encontrar al niño y yo iré a adorar al niño. Qué sinvergüenza, qué mentiroso, cara dura, ¿no? Él quería matar al niño. ¿Y qué hacen los magos? Sí, el rey dice, volved, regresad a mí en Jerusalén. Pero ellos, sin embargo, siendo advertidos por Dios en un sueño, deciden regresar a su tierra y no vuelven a hablar con Herodes. Desobedecieron un mandato, pero Dios les aclaró que era algo pecaminoso y no quería que regresasen a Herodes. Y un último ejemplo, también en el Nuevo Testamento, Hechos 5:28, las autoridades en Jerusalén dicen a Pedro y a Juan, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en el nombre de Jesús. Y los discípulos responden diciendo con una frase maravillosa que encaja perfectamente con Esther, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok, hermanos, en el día de mañana digamos que en España se prohíbe la predicación pública del Evangelio. Sabéis, en ciertos países del mundo, lo que llaman proselitismo está prohibido a nivel nacional. Digamos que las autoridades en España en 20 años llegan a prohibir la proclamación del Evangelio. Como iglesia vamos a decir, bueno, hay que ser obedientes, hay que ser súbditos sumisos, ya no vamos a predicar más, no vamos a evangelizar más. ¿Es eso lo que vamos a hacer, hermanos? De ninguna forma, porque este mandato viola directamente un mandato del Señor Jesucristo. Y por todas las naciones predicando el Evangelio. Así que si el gobernador nos dice, no prediques el Evangelio, pero Jesucristo, Rey de Reyes, soberano de los reyes de la tierra, nos dice, predica el Evangelio, ¿a quién vamos a hacer caso? A Jesucristo, hermanos. No es desobediencia, porque a veces en el mundo cristiano hay miembros problemáticos que les encanta desobedecer. Es gente muy insumisa, rebelde, habla mal de todos. No, este no es el espíritu de un creyente. El cristiano es muy sumiso, muy obediente, una persona muy respetuosa, pero cuando la palabra de Dios está en juego, no hace caso. Y obedece al Señor por encima de todo. Así que, amados, es lícito desobedecer a las autoridades si violan la palabra del Señor. Pero esto no es una excusa para tener una actitud irreverente hacia nuestras autoridades. Debemos ser los trabajadores más fieles, más esforzados, que más sudan en la empresa. Debemos ser trabajadores excelentes, como la palabra nos dice acerca de José en la casa de Potifar. Dios bendijo la casa de aquel pagano por tener a José ahí. José era tan buen trabajador, un hombre de Dios, que hasta la casa de un pagano fue bendecida. Así debemos ser nosotros en el mundo laboral. Así que no somos gente desobediente, problemática, divisiva, insumisa, no. Pero cuando la palabra de Dios está en juego, vamos a obedecer al Señor. Cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Dios siempre en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es que el rey da su mandato y es lícito desobedecer este mandato porque es un mandato que viola la palabra del Señor. Y ahora en cuarto lugar, este varón de Dios, Mardoqueo. Fijaos en la última cláusula de nuestro texto en esta mañana. La valentía que el Espíritu dio a este varón es impresionante. Acaba el versículo 2 diciendo, pero, o
sea, contexto, todos están arrodillándose, todos inclinados ante este hombre siervo del diablo, todos. Pero, Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Wow. Bueno, hemos hablado de dos enemigos, ¿no? Satanás, encarnado en Amán, el mundo encarnado en todos los súbditos, la presión social que todos conocemos, ¿verdad? Por eso a veces no queremos hablar del evangelio con los padres del colegio donde están esos niños, porque bueno, no nos van a invitar a una fiesta de cumpleaños, nos van a bloquear en el WhatsApp. Conocemos esta tensión, sabemos lo que es ser rechazados a nivel social. Pero hay un tercer enemigo también, el diablo, el mundo y número 3, la carne. Y nombramos estos enemigos a principios del sermón. Charles Spurgeon, él tiene una descripción muy buena. Él dice que hay una bendita Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, bendita Trinidad. Pero también hay una maldita Trinidad, la carne, el mundo, el diablo. Sinclair Ferguson habla de nuestros 3 enemigos como la triple cadena: carne, mundo y Satanás. Ahora piensa en la carne ahora de Mardoqueo. Ahí está Satanás en Amán, ahí está el mundo en los súbditos, su carne, su propia comodidad, su propio humanismo, su propio bienestar. Le habría sido muchísimo más fácil arrodillarse 5 segundos ante aquel siervo de las tinieblas. Podría haber pensado en su propio bienestar. Bueno, si sobrevivo, todo me irá bien, conseguiré mi puesto en el trabajo, ya seré un hombre, seguramente encajaré en esta sociedad y podrán así hacerme caso a la hora de predicarles acerca del Dios de Israel. No, él no justificó su pecado. Somos expertos en hacer esto, ¿no? Empezamos a pecar y justificamos nuestro pecado, y esto es terrible. Esto es endurecimiento de corazón. El pecado debe darnos gran dolor. Mardoqueo no se pone a justificarse a sí mismo. Bueno, voy a arrodillarme 5 segunditos y no pasa nada porque Dios ve mi corazón. No. Él no piensa arrodillarse. ¿Por qué no? Porque él conoce la palabra de Dios. Este hombre, muy curioso este dato que lo aprendí esta semana. Mardoqueo era judío, y si contestas bien esta pregunta te voy a regalar un premio. Bueno, no tengo nada que regalar, así que Álvaro te va a regalar un premio. ¿De qué tribu? Era un judío, ¿verdad? ¿De qué tribu era Mardoqueo? No. Judá, no. Levita, no. Benjamín. Un hombre de Benjamín que conoce el libro de Éxodo, cuando los amalecitas atacaron a los israelitas. Un hombre que conoce lo que Dios dice en Deuteronomio 25, borrarás la memoria de los amalecitas. Un hombre que conoce 1 Samuel capítulo 15, cuando un rey llamado Saúl no mató al rey de Amalek. ¿Y el rey Saúl de qué tribu era? Esta pregunta es más fácil. Benjamín. ¿Os dais cuenta, hermanos? Es como si Mardoqueo hubiese estado viviendo lo de Saúl y los amalecitas en carne propia. Donde Saúl desobedeció al Señor porque no era regenerado, no amaba a Dios. Él le perdona la vida al rey Amalek. Ahora tenemos un verdadero hijo de Benjamín. Un verdadero israelita, nacido de nuevo por el poder de Dios. Y a diferencia de Saúl, este hombre de Benjamín sí quiere obedecer la palabra de Dios. Y por tanto no piensa arrodillarse delante de este agagüeo amalecita. Y mi pregunta sería, ante una sociedad tan idolátrica, pecaminosa, carnal, ¿cómo pudo Mardoqueo mantenerse en pie? Pues anoche volví a leer el libro de Esther y encontré algunas pistas en cuanto a la fortaleza interna de Mardoqueo. Y estos principios se aplican en nuestra iglesia. Principio número 1, Mardoqueo era un hombre de la palabra. La palabra. Él, Esther, ¿os acordáis de ella, no? Que huérfano, ella fue
adoptada, por así decirlo, por su primo Mardoqueo, y Mardoqueo inculcó en Esther pasión por la palabra, amor por la palabra. Esther, una mujer de Dios. Y él, Mardoqueo, se había nutrido de Éxodo, de Deuteronomio 25, de 1 de Samuel capítulo 15. Un creyente fundamentado en la palabra es un creyente bien fuerte. Seguramente él cantaba la palabra, abundaba en él vivía en la escritura, creyéndola, orándola, obedeciéndola. Mardoqueo era antes que nada un hombre de la palabra. El poder no está en Mardoqueo. El poder está en la palabra de Dios que fortalece y sostiene a Mardoqueo. El poder no está en ti. El poder está en el Señor y Él te dará fuerzas en su palabra. Sométete a la palabra, sujétate a ella y tendrás fuerzas sobrenaturales. Número 2. Vemos en Mardoqueo que era un hombre que tenía comunión con judíos temerosos del Señor. Repito, número 2, comunión con judíos temerosos del Señor. Cuando Esther, por ejemplo, está a punto de entrar delante del rey, porque sabéis que había una ley en aquel entonces que nadie podía acceder al trono del rey sin primeramente haber sido convocado. Y si tú, por alguna razón, digamos que habías tomado mucho sol en el paseo marítimo y te entraba el deseo de presentarte delante del rey sin ser convocado, eso era una sentencia de muerte. Esther sabía muy bien que su vida corría peligro. Y ella dice a su primo Mardoqueo: mira, convoca a todos los judíos en Susa, pídeles que ayunen, que se pongan a orar, yo voy a presentarme delante del rey. Y Mardoqueo se ve que era un hombre que tenía comunión con los judíos temerosos. Él sabía dónde encontrar al pueblo de Dios. Él sabía dónde estaban todos. Porque Dios es muy bueno con nosotros. Sí, lo que he dicho antes, en Almería 200,000 habitantes, la gran mayoría se burlan del Señor, no quieren saber nada de Él. Salimos a evangelizar y vemos la reacción muchas veces, ¿no? Nos rechazan, nos miran mal, etc. Pero, aleluya, en esta mañana podemos ver con nuestros ojos una señal de la bondad pastoral de Dios. Nos ha dejado una iglesia. Y cuando yo me siento aislado, solo, luego voy a la iglesia, wow, y estoy con gente que piensa como yo, que habla como yo, que cree como yo, y me encuentro súper feliz. ¿Os acordáis de mi amigo Dan, el granjero en Irlanda? A mí me atacaban en casa después de mi conversión. En el equipo de fútbol se metían conmigo llamándome de todo. En la universidad también. Sufrimiento, vituperio, rechazo. Llegaba yo a la iglesia, culto de oración, miércoles por la noche. Ahí estaba a la puerta siempre saludándonos el hermano Dan. 85 años, más grande que Goliat. Un granjero irlandés con músculos de Van Diesel, de Stallone, Schwarzenegger. Yo entraba en la iglesia y el hombre había estado toda la tarde en el campo trabajando la tierra con las ovejas. Olía, hermanos, a demonio. Pero Dan me daba este abrazo de hermano. Oh, todas mis preocupaciones ahí desaparecieron en este abrazo de amor, ¿no? Por poco caí al suelo por la unción de la axila, el sobaco. Pero hermanos, Dan me mostró el amor de Cristo. ¿Te das cuenta de la locura que es abandonar a tu iglesia local? ¿Te das cuenta de que todas las personas que descuidan su relación con la iglesia local siempre están mal, siempre victimistas, siempre amargados, siempre quejicas, porque no están obedeciendo al Señor? Dios nos ha dado un cuerpo. Congrégate todas las veces que puedas con tu iglesia. Dios ha puesto creyentes piadosos, temerosos de Dios, no en Susa, sino en Almería. No dejes de congregarte. Hay personas, hermanos, en nuestra iglesia que están dejando de congregarse. Es locura, es rebelión y están pecando contra Dios. No sigas su ejemplo. Sigue el ejemplo de Mardoqueo teniendo comunión con judíos temerosos. Es que tenemos la palabra, tenemos comunión con los santos y número 3, oración, y también podemos agregar ayuno. Todos oran, todos ayunan buscando la bendición de Dios. Y tú no podrás crecer sin tener comunión diaria con Dios. La oración es la respiración del alma.
Si yo dejo de respirar, en 30 segundos, ya está, me tenéis que llevar al cementerio, ¿verdad? La oración. Dios nos habla a través de la palabra, la voz de Dios, y ahora yo respondo hablando con Él en oración, en reverencia ante mi Dios. Y sí, por supuesto, aquí con vosotros, cuando estamos congregados con otros hermanos temerosos del Señor, oramos juntos, como hemos hecho en esta mañana. Pero entre semana estamos orando, cuando estamos en la bici orando, cuando estamos en el trabajo orando, en la piscina orando, en la playa orando, siempre estamos en comunión con Dios. Vivimos como en esta burbuja de comunión con el Señor. Estamos en una nueva atmósfera que desconocíamos antes de convertirnos al Señor. Mardoqueo y Esther, siervos de la palabra, que tenían comunión con otros creyentes temerosos y oraban, ayunaban, se acercaban al Señor. Ahora, santos, yo no quiero estropear, si tú nunca has leído el libro de Esther, me encantaría que tú ahora llegaras a casa y te pusieras a leerlo. Tiene 10 capítulos, es muy cortito, y en 15 minutos tienes el libro leído. No quiero estropear el libro, pero lo que te voy a decir es que este hombre Amán, que vemos en nuestro texto, alto, exaltado, engrandecido, respirando muerte contra los judíos, este hombre acaba ahorcado. Y en realidad es necesario que sea así. Porque, amados, Esther, yo sé que no nombra a Elohim, no nombra a Yahvé, pero este libro es teocéntrico y este libro es evangeliocéntrico. Pastor, ¿cómo puedes decir que el libro de Esther nos está hablando del evangelio? Pues de la siguiente manera. Antes de Dios llamar a los israelitas, Él había dado una promesa en el Edén. Él dijo que iba a enviar una simiente, la simiente de la mujer, y que esta simiente iba a aplastar la simiente del enemigo. Entonces Dios, en su gran plan de redención, le promete a Abraham un hijo, a Isaac un hijo, una simiente, a Jacob, a Judá, y la historia de la redención va avanzando. Y cuando llegamos al libro de Esther, el Mesías no había nacido. Dios no había cumplido todavía su promesa. Entonces, cuando leemos el libro de Esther, está en juego el evangelio del Señor Jesucristo. Y si tú crees en Dios, tú estás leyendo el libro de Esther y estás viendo las maquinaciones de Amán y estás pensando dentro de ti mismo, yo no sé qué va a pasar en el próximo capítulo, pero sé que Amán no puede salirse con la suya, porque Dios dio una promesa en el Edén, dio una promesa a Abraham, Isaac, Jacob, Judá, etc. Este hombre Amán, haga lo que haga, no saldrá ganando, porque está en juego la promesa evangélica de Dios. Y Esther nos está enseñando, si tenemos ojos para ver, si Dios promete algo, si Dios promete la llegada del Mesías, si Dios promete el cumplimiento del evangelio, esta promesa se cumplirá sí o sí. Y Amán puede amenazar y maquinar y sembrar calumnias y mentir, pero Amán ciertamente no acabará bien. Es que, hermanos, en el libro de Esther, el libro no es simplemente la supervivencia de Esther, la supervivencia de Mardoqueo, la liberación del pueblo de Israel. Por supuesto, son cosas muy bonitas. Amén. Yo estoy contento, no sé vosotros, yo estoy feliz de que la vida de Esther fuera librada. Yo estoy feliz de que la vida de Mardoqueo fuera librada. Estoy feliz de que el pueblo de Dios en aquella generación experimentara liberación. Yo estoy feliz, amén. Pero, hermanos, hay mucho más en juego. Es el santísimo evangelio. Es el Señor Jesucristo. Porque si Amán hubiese conseguido erradicar la simiente de Abraham, ¿qué habría sido de su promesa evangélica? Dios hoy sería mentiroso. Dios sería engañador. Pero ya que Dios es veraz y no puede mentir, Amán no puede vencer. No puede. Y todos los enemigos del pueblo de Dios en nuestros días
los grandes gobernadores hasta en Corea del Norte, en Afganistán, tienen un sello en su frente. No pueden vencer. No pueden enterrar al evangelio. No pueden enterrar al pueblo de Dios. Los grandes emperadores han rugido contra Cristo y contra Dios, diciendo: rompamos de nosotros sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el Señor está en Sion riéndose, diciendo: yo he puesto mi rey sobre el monte de Sion. Yo tengo gran contentamiento en él. Hagan lo que hagan las naciones, mi hijo será una alabanza. Y en esta mañana de culto en María, tú puedes ser el enemigo más grande del pueblo de Dios, pero con gran gozo en mi corazón te puedo mirar hoy a los ojos y te diré: no vencerás. Es imposible que salgas ganando, porque Dios es Señor, Dios es veraz y su Cristo ha de vencer hasta el día de su segunda venida. La victoria es del Señor, la victoria es de Cristo y la victoria es para su pueblo. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Amados santos, acabo con la lectura de Antonio. Salmo 60, 11, 12. Danos socorro contra el enemigo, contra Amán, porque vana es la ayuda de los hombres, de los persas de Asuero. En Dios haremos proezas, y Él hollará a Amán. Él hollará a nuestros adversarios. El evangelio prosperará. Y puedes estar a favor del evangelio, puedes estar en contra del evangelio, eso no importa. El evangelio prosperará, el evangelio vencerá, y pronto vendrá nuestro Señor a juzgar a vivos y a muertos en su manifestación. Y mi oración por todos vosotros es que seáis hallados en paz con Cristo en aquel día final. Oremos al Dios de la victoria. Amén. Amado Dios, sabemos que Amán no puede vencer. Sabemos que es imposible que tus enemigos prevalezcan, porque tu promesa está en juego. Y si tú mientes, no eres digno de ser creído. No eres digno de que confiemos en ti, Señor. Gracias, Dios veraz. Todas tus promesas se cumplen. Lo que dijiste en el huerto se tuvo que cumplir. Lo que dijiste a Abraham, Isaac, Jacob, Judá, etc., se tuvo que cumplir. Y por tanto sabemos que en el libro de Esther no puede salir victorioso el enemigo. Es imposible, porque la palabra tiene que cumplirse. Y te damos gracias, amado Dios, porque en tu gran providencia, Mardoqueo se entera de una conspiración. Y gracias a él enterarse de aquel complot, luego tu hijo pudo encarnarse. Nos acordamos del rey Asuero esa noche. Se levantó sin poder dormir bien. Y empezó a leer los libros de las crónicas de los reyes, preguntándose qué hicimos para honrar a Mardoqueo. Y nos damos cuenta que en tu providencia, una sola noche, cuando un rey no pudo dormirse, en tu providencia esa noche permitió que tu Hijo Jesucristo se encarnara y naciera. Señor, tu providencia nos asombra. No podemos frustrar tus santos designios. Y en la hora más oscura, tú incluso te encargarás de levantar una mano, porque tú lo levantaste. Tú lo pusiste en este lugar de eminencia, para luego arrojarlo desde ahí hasta lo más profundo del mar. Señor, haznos entender que tú levantas a tus siervos y tú levantas a tus enemigos. Y tú sabes exactamente lo que estás haciendo con cada cual. Señor, danos una fe fuerte y robusta para creer en ti en todo lo que nos está sucediendo en nuestras vidas. Perdónanos por la locura de tener envidia a los incrédulos que no te conocen. ¿Qué tiene Amán sino condenación asegurada? ¿Qué tienen tus enemigos sino el lago que arde fuego y azufre? Amado Señor, enséñanos a valorar lo eterno. Enséñanos a poner nuestra mirada en lo venidero.
y recuérdanos que tu Hijo regresa pronto. Y Él es infinitamente más poderoso que Amán. Él es infinitamente más glorioso que Asuero, porque Él es el Rey de Reyes. Él es el soberano de los reyes de toda la tierra. Él tiene las llaves del Hades. Él tiene un cinto de oro en su pecho. Él tiene rostro de sol, ojos de fuego. Él tiene pelo de nieve, blanca como lana. Él tiene pies como bronce bruñido. De su boca sale una espada aguda de 2 filos y su voz es como corrientes de aguas potente. Señor, ayúdanos hoy a ver a Cristo alto y exaltado. Y así no temeremos más al mundo. No nos preocuparemos por el que dirán. Danos a todos esta plena seguridad de que tu palabra prosperará, tu evangelio, Señor, avanzará, pase lo que pase con nosotros. Es que hoy, Señor, te pedimos que salves hoy a tus enemigos, que dejen de vivir en su dureza de corazón, que no vivan como Amán para luego perecer como Amán, que vivan como Mardoqueo, que vivan como Esther, consagrados a ti, amando tu palabra, buscándote en oración y teniendo comunión con otros temerosos de ti. Fortalece a nuestra iglesia, Señor, en esta santísima fe. Y gracias porque la victoria es de ti, la victoria es del Cordero y la victoria es tu Santo Espíritu. Te damos gracias, te damos gloria en el nombre de Jesús, y el pueblo de Cristo dice amén.